Vamos a iniciar la clase de esta noche. Vamos a comenzar con este pensamiento. Un verdadero líder no te asombra con su luz, te ayuda a encender la tuya. Y hoy vamos a ver lo que es la Inspección General de Trabajo. Vamos a comenzar indicando que, por supuesto, tiene su historia, tiene su definición, su normativa, sus funciones. Y por último, vamos a ver las memorias de labores. Primero quiero decirles de que en 2008 la Organización Internacional del Trabajo toma la decisión de crear 4 documentos, 4 instrumentos que les dijo que eran los prioritarios y les denominó convenios de gobernanza. Y estos son los siguientes: el número 81 sobre la Inspección de Trabajo 1947, el número 122 sobre política de empleo, el 129 sobre la Inspección de Trabajo en la Agricultura y el 144 sobre la consulta tripartita. La historia. Es el Parlamento británico quien precisamente al aprobar una ley que se denominó Ley para preservar la moralidad de los aprendices, que crea los famosos comités voluntarios, que estaban integrados por personas muy notables, pero que se iban a encargar de ver exactamente la aplicación de la ley, especialmente en la seguridad, la salud y el bienestar. Siempre el gobierno británico es el que crea los primeros 4 inspectores de trabajo que se iban a encargar especialmente de supervisar las extensas jornadas de trabajo y todo lo relativo a los niños y mujeres. Ya posteriormente lo convierten a estos 4 inspectores en funcionarios públicos. Y vamos a ver cómo la legislación internacional, los convenios internacionales ratificados por Guatemala, le dan a los inspectores de trabajo la calidad de funcionarios públicos. Ya en 1890, también en una conferencia de Berlín, los países que estaban ahí representados tomaron las primeras normas destinadas a regular los servicios de inspección. El famoso Tratado de Versalles en 1919, que estableció que cada estado debería organizar un servicio de inspección. Y por supuesto, la Organización Internacional del Trabajo dice que ya todos los estados miembros deben de tener un sistema de inspección en las fábricas y la creación de una entidad pública que se encargara de la obligación de salvaguardar la salud de los trabajadores. Posteriormente, en 1923, en la Conferencia Internacional del Trabajo, se adopta la recomendación número 20, donde se establece los principios generales para la organización y funcionamiento de los servicios nacionales de inspección de trabajo. Y por supuesto, luego tenemos unas recomendaciones y también tenemos un protocolo. En Guatemala, precisamente el decreto 330, que fue la revolución del 44, fue en el 47, ya en el artículo 276, en el inciso B, ya tenía la Inspección General de Trabajo como una de las dependencias más importantes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el artículo 278, siempre el decreto 330, ya precisamente habla cuáles eran las funciones y sobre todo era velar porque patronos y trabajadores cumplieran precisamente todo lo relativo a disposiciones en materia laboral. 2 definiciones, una de Guillermo Cabaneras y otra de Manuel Osorio. Pues usted las va a leer detenidamente ahí, pero son 2 que me parecen muy importantes para que usted las pueda leer en los documentos que posteriormente le estaré enviando. La normativa. Bueno, primero tenemos los 2 convenios, el 81 y el 129. Uno de 1947 y el otro de 1969. 2 recomendaciones, la 81 y la 133, y un protocolo que es el 81. El convenio número 81, pues yo se los doy transcrito acá, o sea, va el convenio directamente para que usted lo lea detenidamente, pero vamos a ver algunos artículos que nos van a señalar
algunas características de lo que es la Inspección General de Trabajo. Vamos a ver, para que nos ayuden algunas personas que nunca nos han ayudado. Vamos a ver si está por ahí. Vamos a ver. ¿Quién levantó la mano? Los que nunca vamos a ver alumnos que no han participado. Buenas noches, licenciado. Si quiere lo ayudo a leer. Vamos a ver, estamos bien. Pero entonces comenzamos primero con Milsi, ¿va? Y después Saraí Molina. Sí, licenciado. Después nos ayuda Saraí. Y después, ¿quién más? Vamos después con Eddie Eduardo Elías. Nos falta uno nada más. ¿Quién más? Estamos con Milsi. Yo, Lick, buenas noches. Con María José Montenegro. Muy Con bien. gusto, Lick. Va, pero entonces vamos a comenzar. Comenzamos ahí ¿con quién comenzamos? ¿Quién está ahí primero? Yo, licenciado. Por favor, ahorita te lo pongo. Ahí estamos. Ok. Desde el artículo 3, ¿verdad? Sí. Ok. Artículo 3, numeral 1. El sistema de inspección estará encargado de, inciso A, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar por el cumplimiento de dichas disposiciones. ¿Sigo? Sí, espérate, solo vean, 1947 es este convenio. Ya lo que dijo la Organización Internacional del Trabajo es, miembros de Estado, tengamos la inspección de trabajo y que por favor nos verifique sobre las jornadas de trabajo, sobre los salarios, sobre la seguridad, la higiene, menores. Vean la preocupación desde 1947 de la OIT para que la inspección ya verificara esos extremos. Vamos con el siguiente, por favor. Ok. B. Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones legales. Inciso C. Poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes. Ahora vamos por el 6 y el 7. Ok. Artículo 6. El personal de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y las independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida. ¿Sigo? Sí. Ok, artículo 7, inciso 1. A reserva de las condiciones a las que la legislación nacional sujete la contratación de funcionarios públicos, los inspectores del trabajo serán contratados tomándose únicamente en cuenta las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones. Numeral 2. La autoridad competente determinará la forma de comprobar esas aptitudes. Inciso 3. Los inspectores del trabajo deberán recibir formación adecuada para el desempeño de sus funciones. Bueno, primero en el artículo 6 ven que el inspector de trabajo le da la calidad de funcionario público y la OIT dice, señores, miembros de estados, incluyendo Guatemala, garanticen la estabilidad de empleo precisamente para los inspectores. Por favor, que sean independientes de cualquier cambio de gobierno o cualquier otro tipo de influencia. La garantía que le da una norma internacional a los inspectores precisamente en cuanto a la seguridad y especialmente la estabilidad laboral. Luego, por supuesto, viene el número 8. Las mujeres y los hombres serán igualmente elegibles para formar parte del personal de inspección. Eso es importante porque imagínense un convenio tan antiguo, ya tenía precisamente evitar la discriminación entre hombre y mujer y establecen precisamente que ambos, mujer y hombre, tenían derecho a ser inspectores de trabajo. Luego dice que la formación esa va a ser importantísima, pero mientras se forman, ellos necesitan, o actualmente también necesitan, de peritos y técnicos
calificados. Especialistas en ese entonces dijeron, bueno, somos especialistas en medicina, en ingeniería, en electricidad y en química. Claro, ahora vemos de que es otras materias mucho más importantes que tal vez estas, o ampliamos a un sinnúmero de materias que los inspectores necesitan a estos peritos para que le colaboren, porque es imposible que ellos conozcan de todo. Sin embargo, la formación y volverlos profesionales a los inspectores con esa estabilidad que les garantiza este instrumento de carácter internacional que es ley vigente en Guatemala, pues esa formación, esa capacitación le va a permitir tener mucho conocimiento y ser una clase de trabajo muy especializado en el país. Luego dice que el número de inspectores debe ser, por ejemplo, suficiente para entender su finalidad o su propósito. Vamos con el 12, por favor. Milsi, vamos. ¿Sigo yo o alguien más? No, siga Milsi, después vamos a estar ahí. Yo me toca a mí. Va, démosle a Saray. Muy bien, Lee. Dice, los inspectores del trabajo los inspectores del trabajo que acrediten debidamente su identidad estarán autorizados para entrar libremente sin previa notificación a cualquier hora del día o de la noche en todo establecimiento sujeto a inspección. B, inciso B, para entrar de día en cualquier lugar cuando tengan un motivo razonable para suponer que sujeto a inspección, y inciso C, para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que considere necesario para cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente y en particular. Inciso, y para interrogar solos o ante testigos al empleador o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, para exigir la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar, a fin de comprobar que están de conformidad con las disposiciones legales y para obtener copias o extractos de los mismos, para requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales, para tomar o sacar muestra de sustancias y materiales utilizados, manipulados en el establecimiento con el propósito de analizarlos siempre que se notifique al empleador o a su representante que las sustancias o materiales han sido tomados o sacados con dicho propósito. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su presencia al empleador o a su representante, a menos que considere que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de sus funciones. Artículo 13. Los inspectores del trabajo estarán facultados para tomar medidas a fin que se eliminen los defectos observados en la instalación, en el montaje, en los métodos de trabajo que, según ellos, constituyan razonablemente un peligro para la salud o seguridad de los trabajadores. Léete una vez ¿Sigo, Liz? Sí, por favor, porque sí. Eddie, Eduardo, tal vez te buscas tu código y Muy quiero bien. que tengas el artículo 281. Continuamos, Saray. Muy bien, sigo leyendo, ¿verdad? Por favor. Muy bien, gracias. Dice, artículo 15, a reserva de las excepciones que establezca la legislación nacional, inciso A, se prohibirá que los inspectores del trabajo tengan cualquier interés directo o indirecto en las empresas que estén bajo su vigilancia. Inciso B, los inspectores del trabajo estarán obligados sin pena de sufrir sanciones o medidas disciplinarias apropiadas a no revelar, aún después de haber dejado el servicio, los secretos comerciales o de fabricación o los métodos de producción de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones. Inciso C. Los inspectores del trabajo deberán considerar absolutamente confidencial el origen de cualquier queja que les dé a conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales y no manifestarán al empleador o a su representante que la visita de inspección se ha efectuado
por haberse recibido dicha queja. Artículo 16. Los establecimientos se deberán inspeccionar con la frecuencia y el esmero. Hasta ahí, ¿no? Espérate. Solo lo que está sobresaltado. ¿Sí, Lick? Espérate, lo vamos a dejar hasta ahí ahorita. Yo quisiera que fuéramos ahorita al artículo 281. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Sara. Bueno, vamos al 281. ¿Estás por ahí, Eduardo? Elías. Buenas noches, Lick, sí, con gusto. Fíjate, y primero quiero decirles que esta es tu reforma. Quiero que a ver si tu código tiene la reforma. ¿Por qué quiero que mencionemos este? Porque exactamente este artículo tiene relación con el artículo 12 que Saraí le dio lectura del convenio, del convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y el artículo 281, vean, aquí está más ampliado, o sea, la legislación interna guatemalteca. Los dos son derecho positivo en Guatemala, derecho vigente, son disposiciones aplicables en materia laboral. Por favor, que no se les olvide que los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala son ley vigente en Guatemala en materia laboral. Veamos qué dice el 281. Artículo 281, reformado por el artículo 6 del decreto 7 de 2017 del Congreso de la República. Los inspectores de trabajo que acrediten debidamente su identidad, su nombramiento y el objeto de la inspección son autoridades que tienen las obligaciones y facultades que se expresan a continuación. A. Entrar sin previa notificación a todo establecimiento laboral sujeto a inspección en jornada de trabajo conforme al Reglamento Interior de Trabajo o a las autorizaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y a permanecer en en el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Tal autorización no les faculta a ingresar a inmuebles que estén siendo utilizados como casa de habitación, residencia particular o de vivienda, salvo que previa autorización de juez se haya constado que en los mismos se desarrollan actividades como establecimiento o lugar de trabajo. B. Hacerse acompañar en las visitas de inspección por los peritos y técnicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Cuando exista obstrucción o negativa para su ingreso al centro de trabajo, podrán pedir la intervención o apoyo de miembros de la Policía Nacional Civil para que se permita el cumplimiento de la inspección. Los inspectores de... Espera, termina. Los inspectores de trabajo actúan bajo sus más estricta responsabilidad. En caso debidamente justificado de la Inspección General del Trabajo, podrá solicitar autorización judicial. Permitime, yo creo que para no... Aquí está el inciso pidiéndonos ingresar. Bueno, vamos a analizar el inciso A primero, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, los inspectores pueden ingresar a los centros de trabajo. Lo único que sí lo tienen que hacer es en las jornadas de trabajo, que van a estar contenidas en los reglamentos interiores de trabajo o bien porque tienen una autorización del propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Va a estar todo el tiempo que sea necesario, pero lo importante es de que no pueden, si el lugar de trabajo o la sede de trabajo es, por ejemplo, la residencia de alguien, especialmente el patrono, no pueden, aunque ahí esté el centro de trabajo, no pueden ingresar si no tienen autorización judicial. En el inciso B, claro, aquí lo que estamos hablando que ellos se pueden hacer acompañar de peritos y técnicos, porque hay materias que uno conoce, entonces necesitan precisamente esa colaboración. Se dieron cuenta que hablaban de que necesitan peritos en la medicina, en la electricidad, en la ingeniería, pues ahora es cualquier otro tema, cualquier otra materia. Y dice que cuando haya negativa o haya obstrucción por parte del patrono para no y que el inspector no lleve a cabo la fiscalización, él tiene la facultad de acudir a la Policía Nacional Civil precisamente para cumplir con su obligación. Claro, dice que los inspectores de trabajo van a responder bajo su estricta responsabilidad. Luego, el inciso C dice practicar cualquier diligencia, inspección, examen o prueba que sea necesario para comprobar que las disposiciones legales vigentes se observan correctamente y en particular para, veamos,
Veamos este despacito, el número 1 del C, por favor, Elías. Número 1. Requerir información solo o ante testigos, al inspeccionado o al personal del centro de trabajo sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales vigentes que rigen las relaciones de trabajo, así como a exigir la identificación o razón de su presencia de las personas que se encuentren en el lugar de trabajo inspeccionado. Los inspectores de trabajo deben entrevistar a los trabajadores sin la presencia o sugerencia de los empleadores o representantes de estos, haciéndoles saber que sus declaraciones serán confidenciales, salvo que los trabajadores soliciten la presencia de aquellos. Vean qué interesante, pues, porque lo que estamos indicando aquí que los inspectores, primero, si van a entrevistar a los trabajadores, no lo tienen que hacer con la presencia ni del patrono ni de sus representantes. Entonces, lo valioso aquí es de que los datos que den los trabajadores de conformidad a lo que dice la ley, si Saraí Molina es la trabajadora, toda la información que le da el inspector tiene la obligación bajo su responsabilidad, lo que ella declare va a ser confidencial. No tiene por qué comunicárselo al patrono, porque si no, estoy infringiendo, como más adelante vamos a ver, que puede ser motivo para una destitución. Pero terminemos continuamos con el 2. Exigir la presencia del empleador o de sus representantes o encargados de los trabajadores y de cualquiera sujetos incluidos en su ámbito de actuación, en el centro inspeccionado o en las oficinas públicas designadas por el inspector. Para el efecto, deberán presentar la documentación requerida y acompañarse de las personas que tengan pleno conocimiento de los asuntos por los que fue requerida su presencia. El apoyo que tiene que dar el patrono, precisamente para efectos de la fiscalización, ese apoyo incondicional que tiene que darle al inspector para que ejecute bien su proceso de fiscalización. Y por supuesto la presentación de libros. Vean, hay libros, ahorita hay libros que son dentro de la empresa, hay libros que son contables. Aquí vamos a ver que los contables, la ley no permite que se le muestre a un inspector, salvo por autorización judicial. Miren qué valioso es el siguiente artículo, el numeral 3, por favor, Elías. Examinar en el lugar en que se encuentren, incluyendo sistemas de almacenamiento electrónico, la documentación y los libros de la empresa con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación laboral, tales como el informe contenido en el artículo 61, literal A de este código. Contabilidad, libros, registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales, documentos de seguridad social, planillas y boletas de pago de remuneraciones y prestaciones irrenunciables, documentos físicos exigidos por la normativa laboral en cualquier forma en la que se resguarde y cualesquiera otros relacionados con los materiales sujetos al expediente administrativo, obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente administrativo, así como requerir la presentación de esta documentación en las oficinas públicas que se designe para el efecto. En los casos de libros de contabilidad físicos o electrónicos, únicamente podrán revisarse con la previa autorización del juez de trabajo y previsión social. Bueno, entonces se dan cuenta, por ejemplo, en ese sentido, los libros de contabilidad sí se necesita la autorización judicial. Vamos con el siguiente, por favor. Elías. Número 4. Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al empleador inspeccionado o a su representante. Lo que dice aquí es que para obtener todo esto no necesitas la autorización del patrono, únicamente le tenés que notificar, porque si él tiene alguna oposición tendrá que hacerlo por los procedimientos establecidos en la ley. Vamos con el siguiente inciso, el D. Inciso D. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función de inspección. Continuamos. Elaborar el acta de presunta infracción por obstrucción
de la labor de inspección cuando se produzca la negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas de este, efectuando por el empleador, sus representantes o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquel. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando, obstaculizando o demorando la labor del inspector de manera que no se permita el cumplimiento de la fiscalización o negándose a prestarle el apoyo necesario. Bueno, esa acta es la que va a ser la válida para posteriormente que el delegado departamental de la inspección imponga la sanción correspondiente. F, por favor. Adoptar en su caso, una vez finalizadas las diligencias de inspección, cualquiera de las medidas siguientes. Número 1. Requerir la adopción de medidas para promover el mejor y más adecuado cumplimiento de las normas laborales, otorgando un plazo no mayor de 8 días, dentro de los cuales se debe verificar el cumplimiento de lo requerido. En caso de incumplimiento, se iniciará el proceso sancionatorio administrativo pertinente. Solo espérate un segundo. ¿Se recuerda que cuando vimos nosotros los asuntos de previsión social que va a cabo la inspección y apoyaba precisamente en defensa de la clase trabajadora afiliados al Seguro Social, la Dirección de Fomento a la Legalidad, de Fomento a la Legalidad Laboral? Yo les indicaba ahí de que, por ejemplo, acompañamientos, los abogados de esta dirección acompañaron a muchos inspectores. Y ustedes vieron que muchos inspectores iban a verificar precisamente algunos requerimientos que habían hecho en una visita anterior, y una de ellas era precisamente el cumplimiento. Lo que establece la ley es de que si le dejan a ustedes algún tipo de recomendación, va a ser que ustedes la cumplan en 8 días, y ya luego regresa a la inspección, normalmente acompañado con abogados de la Dirección de Fomento a la Legalidad. Continuamos con el siguiente. Requerir al empleador inspeccionado que en un plazo razonable realice las modificaciones que sean necesarias en las instalaciones, en el montaje o en el método de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones sobre salud y seguridad en el trabajo vigente. Bueno, continuamos. Iniciar el proceso sancionatorio administrativo mediante la emisión de actas de infracción a normas laborales o de infracción por obstrucción a la labor de inspección. Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. Bueno, entonces, por favor, espérate. Primero, pues van a iniciar el proceso sancionatorio respectivo administrativo, que ustedes saben que ese proceso lo inicia precisamente el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Puede ordenar la paralización, imagínense, dependiendo de las circunstancias que encuentre, tiene facultad, atribución para ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas. Veamos los siguientes, por favor. El 5. Todas las demás medidas que se deriven de la legislación vigente. Continuamos con el inciso G. Inciso G. Los delegados departamentales y los inspectores de trabajo serán responsables penal, civil y administrativamente por sus actuaciones fuera del marco de la ley, así como por los daños y perjuicios que provoquen por dichas actuaciones, particularmente cuando divulguen los datos que obtengan con motivo de inspecciones o visitas, que revelen secretos industriales o comerciales que tengan razón de su cometido, que asienten hechos falsos en actas que levantan o en los informes que rindan, que acepten dádivas de los patronos o de los trabajadores o de los sindicatos, que se extralimiten en el desempeño de sus funciones o que en alguna otra forma violen gravemente los deberes de su cargo, deben ser destituidos de inmediato, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales, civiles o de otro orden que les corresponda. En lo relativo a la divulgación de los actos que obtenga con motivo de sus inspecciones o visitas y de los secretos industriales o comerciales que tengan conocimiento, la prohibición o que se refiere el párrafo anterior subsiste aún después de haber dejado el servicio.
Si se dan cuenta, la responsabilidad que tienen, ellos también el incumplimiento, o sea, el abusar de su cargo, es motivo para que los destituyan de manera inmediata. Vamos con el siguiente, por favor. Inciso H. Para el cumplimiento de sus funciones, los inspectores de trabajo pueden citar a sus oficinas a empleadores y trabajadores y estos están obligados a asistir, siempre que en la citación respectiva conste expresamente el objeto de la diligencia. La inasistencia o cualquier citación constituye violación de las leyes laborales, dando lugar al procedimiento de inspección y al procedimiento sancionatorio por la inasistencia a la citación. Bueno, les hice referencia a este artículo porque tiene relación con lo que Saraí nos hizo favor de leer. Ahora regresamos nuevamente al convenio. En el artículo 20 lo que estaba indicando es la obligación que tiene precisamente nuestro Estado de Guatemala de rendir ese informe anual a una dependencia de la Organización Internacional del Trabajo. Lo mismo dice el 21, el 20 y el 21. El 21 va a decir sobre qué debe versar ese informe, pero es la obligación que nosotros tenemos como Estado de Guatemala de cumplir con esa obligación porque ya ratificamos este convenio y somos miembros de la OIT. Luego tenemos el artículo 27 que dice ¿qué entendemos por disposiciones legales? Como vemos que es un instrumento 1947, únicamente habla de laudos arbitrales y de contratos colectivos. Y actualmente podemos incluir reglamento interior de trabajo, convenios colectivos y pactos colectivos de condiciones de trabajo. Con eso, pues, de todos modos, estos convenios se los estoy enviando para que ustedes tengan conocimiento de los mismos. Ahora vamos al 129 que se refiere a la parte de la agricultura. Guatemala en su informe indica que no tiene inspectores especializados en la agricultura, que aquí en Guatemala tenemos inspectores en términos generales y son los mismos que ejecutan las labores. Cuando yo creo que deberían de haber inspectores de la agricultura, porque serían muy especializados en la materia. Bueno, veamos algunos artículos de este convenio 129 que nos pueden interesar para conocer muy bien este tipo de inspección que debe realizarse en el campo. Veamos primero en el artículo 1, ¿qué es empresa agrícola? Por favor. ¿Quién más está pendiente que nos apoyara? ¿Faltó alguien más? Está Saraí, Milsi, Eduardo. ¿Quién más le pedimos favor? Yo, licenciado, con mucho gusto. María, está ahí María José. Artículo número 1. Artículo número 1. A los fines del presente convenio, la expresión empresa agrícola significa las empresas o partes de empresas que se dedican a cultivos, cría de ganado, silvicultura, horticultura, transformación primaria de productos agrícolas por el mismo productor o cualquier otra forma de actividad agrícola. Número 2. Miremos el 2. Muchas gracias. ¿Completo, Lic, o solo lo que está en amarillo? Solo lo que está en amarillo. Ok. Número 2. Determinará la línea de demarcación entre la agricultura por una parte y la industria y el comercio por otra, forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección de Trabajo. Lo que está indicando este convenio es que debemos de ser especializados y los que se dedican a una empresa agrícola pues debe ser supervisada por este tipo de inspectores. Sin embargo, también dice que tenemos que hacer la diferencia. ¿Por qué? Por ejemplo, les digo, un aserradero, por ejemplo, ya no, que le dijeron que esas empresas procesan la madera. Ellas ya no son agrícolas, aunque sea madera, pues que venga del campo, no. Ellas ya son industrias, son comerciales. Pues dime, Mariana. Vamos con la número 4, María José. Artículo 4. El sistema de inspección del trabajo en la agricultura se aplicará a las empresas agrícolas que ocupen trabajadores asalariados o aprendices, cualesquiera que sean la forma de su remuneración y la índole, forma o duración de su contrato de trabajo. Artículo 5. Extender la inspección de trabajo en la agricultura. Siguientes categorías. Inciso A,
Arrendatarios que no empleen mano de obra externa a parceros y categorías similares de trabajadores agrícolas. Inciso B, personas que participen en una empresa económica colectiva como los miembros de cooperativas. Inciso C, miembros de la familia del productor como los defina la legislación nacional. Bueno, esos pues ya también entraría en este tipo de inspección, ¿va? Luego, en el artículo 6 dice que es obligación de estos inspectores del sistema de inspección en la agricultura velar por el cumplimiento de las disposiciones legales. ¿Qué es lo que tiene que ir a ver al campo un inspector? Por supuesto, hay un sinnúmero de situaciones que tiene que verificar, pero este convenio tenía específicamente la jornada de trabajo, o sea, las horas de trabajo, los salarios, el descanso semanal y vacaciones, la seguridad, la higiene y el bienestar. Y por supuesto, el empleo de mujeres y hombres en el campo. Artículo número 8. El personal de inspección del trabajo en la agricultura deberá estar compuesto por funcionarios públicos, cuya situación jurídica y condiciones de servicios les garanticen estabilidad en el empleo e independencia de los cambios de gobierno y de cualquier influencia externa indebida. El artículo 9. A reserva de las condiciones de contratación de la legislación nacional que establezca para funcionarios públicos, en la contratación de inspectores de trabajo en la agricultura deben de tener en cuenta únicamente las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones. Los inspectores del trabajo en la agricultura deberán recibir formación adecuada, porque es especializada. Y lo importante, el número 10 de ustedes, que no haya distinción entre hombre y mujer, dice las mujeres y los hombres deben ser igualmente elegibles. Artículo 14. Deben de tomarse medidas a fin de asegurar que el número de inspectores de trabajo en la agricultura sea suficiente para asegurar el cumplimiento efectivo de sus funciones de servicio de inspección y sea determinado teniendo debidamente en cuenta. O sea, deberíamos de tener, sin embargo, en Guatemala seguimos en deuda. Cuando usted verifica la cantidad de empresas que hay en Guatemala a través del registro mercantil y ve la cantidad de inspectores, por favor, ni siquiera porcentaje hacen. Los inspectores de trabajo no podrán entrar al domicilio privado del productor, sino con el consentimiento del productor o bien con autorización especial, o sea, por juez competente. El artículo número 19. Por favor, María José. Con gusto, Lic. Artículo 19. Número 1. Deberán notificarse la inspección del trabajo en la agricultura en los casos y en la forma que determine la legislación nacional, los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional que ocurran en el sector agrícola. Número 2. En la medida de lo posible, los inspectores del trabajo participarán en toda investigación en el lugar en donde haya ocurrido sobre las causas de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional más graves, y particularmente de aquellos que hayan tenido consecuencias mortales u ocasionado varias víctimas. Bueno, esto, por ejemplo, en cuanto a los accidentes y las enfermedades profesionales, cuando veamos, pues, que tiene la inspección, tiene la obligación de tener ese reporte. Actualmente en el Ministerio de Trabajo, pues es otra dependencia la que procesa toda esta información. Lo tenemos acá para que lo verifiquemos posteriormente. Esos serían los convenios. Yo se los voy a dejar porque los voy a evaluar en su totalidad, pero las normas más importantes son las que efectivamente vimos ahí. Ahora veamos la estructura. Primero ya vimos cómo está, cuáles son las dependencias, ya lo repetimos, no vamos a estar repitiendo nuevamente. Cuáles son las dependencias de la Inspección General de Trabajo. Y su estructura la tenemos en el 215-2012. En el Código de Trabajo, ¿me ibas a decir algo, Carolina Romero Orellana? Sí, buenas noches. Mire, tengo una duda con todo esto de esta última parte de las empresas agrícolas. Bueno, entonces, durante el mandato de Arzú, él eliminó
algunas funciones que tenía el Ministerio de Agricultura, como los extensionistas agrícolas. Ahora son organizaciones no gubernamentales las que están cubriendo ese papel, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si esta figura ya no existe como tal, este convenio no va de la mano con la legislación vigente en materia de agricultura. Entonces, no sé si hacen revisiones cada cierto tiempo o cuando hacen ese informe circunstanciado, dicen, vuelven a repetir lo que pasó hace como, ¿cuántos años son? Ya no me acuerdo. Pero bueno, entonces queda siempre eso arrastrándose dependiente, no sé si me explico. Fíjate, Carolina, que yo, el último informe que lo vamos a ver es que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le indica precisamente a la Organización Internacional del Trabajo que en Guatemala no hay inspectores de agricultura, que tenemos inspectores, pero en términos general, o sea, que verifican la parte comercial e industrial y también la agrícola. Cuando, por ejemplo, lo que tú dices, no hay, de hecho, te quiero decir, hay un sinnúmero de entidades no gubernamentales, incluyendo algunas de las Naciones Unidas, que ejercen un tipo de trabajo, pero nos quedamos en deuda porque nunca, ¿qué te dijera yo? Nunca tenemos ese cuidado de que todas las cosas tienen un engranaje. Y hay entidades, inclusive el Ministerio de Agricultura, lo que tú dices, deberían estar ligadas precisamente con el Ministerio de Trabajo. Primero son dos entidades del Estado y deberían de estar precisamente ligadas en cuanto a todos estos temas. Lo que pasa es que perjudicas intereses, ¿va? Si te recordás, por ejemplo, en el caso del café. El caso del café, pues, ¿quién no sabe que en Guatemala hay fincas de café? Pero yo los invito a ustedes a que pidan un informe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que le indique cuántas empresas agrícolas hay inscritas en Guatemala. Y te vas a llevar el asombro. Entonces ellas, aún las empresas cafetaleras nuestras, o sea, perdón, las fincas cafetaleras nuestras, que es trabajo agrícola, por supuesto, prefieren estar ya tratando de ejercer una función ni siquiera laboral común, sino que se están yendo a la actividad mercantil. ¿Por qué? Por ejemplo, a nuestras personas le están pagando, si es caña de azúcar, ya no le están pagando por día, ni por hora. Le están pagando por corte, por ejemplo, de tonelada. Si te vas, por ejemplo, en cualquier otro producto, imagínate en el riego, ya lo están haciendo por metro. O sea, te pagan por determinados metros que estés fumigando. Y ya creo que en algunos lugares hasta te están exigiendo factura. Hoy la agricultura la están tergiversando. Guatemala, por muchos años oímos, con muchos que tienen más o menos mi edad, Guatemala, país de la eterna primavera. Si recordás, Carolina, ya muy poco escuchaste esa expresión, Guatemala, país de la eterna primavera. Otra circunstancia que yo vi con el café, te digo, ¿te recuerdas que hace como unos 3 años salió un reportaje de una agencia de noticias de Inglaterra donde estaba indicando que precisamente había violación a normas internacionales porque niños participaban en el corte de café o participaban en las fincas de café en Guatemala? Estaban criticando a una empresa que tiene pues su red de restaurantes y distribuye café a nivel mundial y que Guatemala le vende. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que esta empresa no revise que los agricultores o los cafetaleros guatemaltecos están violentando el derecho del trabajo a tener niños? ¿Y quién tenía que revisar eso? Exactamente los inspectores de trabajo en la agricultura. Pero como no hay, se nombró una comisión que, por cierto, te digo, tiene 3 años y nunca rindió un informe. Nunca rindió un informe. Entonces, y bueno, y siempre van a estar coyotes de la misma loma, diríamos, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Cubriéndose la espalda, pero bueno, entonces esto del trabajo infantil y el abuso de las mujeres y las desigualdades que se dan en todas estas fincas, pues son parte de lo que tendría que ver un inspector de trabajo si hubiera esta figura. Claro, yo te digo, Guatemala necesita inspectores en la agricultura, lo necesita. Lo que pasa es que
hay intereses, ¿va? Hay intereses en el Claro, porque país. si no, entonces ese costo que me ahorro como dueño de la finca, pues ya no me sale el negocio, dirías. Imagínate, por ejemplo, te digo, pues hay una entidad ya que algunos la pueden criticar, pero ustedes en internet pueden verificar el trabajo en el campo. Ahí les va a aparecer un informe de una entidad muy famosa aquí en Guatemala. Pero cuando tú lees realmente ahí las cosas que dicen, tienen cosas que son datos reales. Por ejemplo, te está hablando de que qué porcentaje, por ejemplo, te digo, qué porcentaje de contratos de trabajo tienen. Primero, ¿cuántas empresas agrícolas hay inscritas en el país? Segundo, que hace 2 años, ¿te recuerdas? Le era un incentivo a los ganaderos, pero también eso tenía que ir ligado al respeto a los derechos laborales de los guatemaltecos que trabajan en el área del ganado, la ganadería. Entonces, como estamos teniendo una serie de problemas, yo te digo, la legislación en Guatemala no es suficiente, pero con la que tenemos avanzaríamos muchísimo. Yo siempre lo veo así, pues yo soy profesor de Derecho Laboral. Yo lo que veo de que Guatemala tendría mayor producción aunque se respetaran los derechos laborales o se respetaran los derechos de la clase trabajadora. Todo empresario tiene que conocer que quien genera riqueza es el trabajador. Es el trabajador. José, ¿ibas a decir algo? Sí, licenciado, solo como un comentario con lo que usted decía del café. Yo creo que también ahí tendrían que ver los inspectores. A principios de año, los caficultores hondureños contratan aquí en Guatemala a agricultores desde el occidente, el oriente y casi toda la república, y es un éxodo que en enero uno ve que es un mar de gente que va toda la familia, hasta los chuchos se llevan para allá, pero ellos van bajo condiciones no protegidas y son contratados aquí en Guatemala. Yo creo que ahí también tendría que ver algo. Fíjate qué interesante. Pues yo te decía, yo creo que pues hemos avanzado, pero nos falta muchísimo. Por ejemplo, cuando ustedes me están hablando del trabajador guatemalteco, se va a las fincas de Honduras, se va a las fincas de México, pero sin ningún tipo de control. Cuando el Ministerio de Trabajo sé que ha hecho una labor, pero falta muchísimo que hacer. Por ejemplo, habla de los guatemaltecos que van a Canadá, que van a Estados Unidos, no te habla de los de México. Y sí sabemos que qué cantidad de guatemaltecos van a México. Como hacerle valer sus derechos. Fíjate que reforman, en la última reforma, cuando hablamos del 34, léanse el 34 tiene mucho que ver exactamente con el guatemalteco que va a trabajar al extranjero. Pero no te hablan de la parte exactamente del trabajo agrícola y ganadero. Te hablan casi en términos generales, pero deberíamos de tener una legislación. Y más grave aún, vean a partir del 138, si no me equivoco, en materia de este trabajo. Sí, es la verdad. Es un revivir de toda esa época. Vean. Vamos a continuar. Vean, pues el código de trabajo aquí, les voy a decir, bueno, ¿dónde encontramos nosotros a la Inspección General de Trabajo según nuestro código? La vamos a encontrar increíblemente en cualquier cantidad de artículos que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, en el 276 ya le encontramos con una dependencia a la Inspección General de Trabajo. En el artículo 59 sabemos de que los reglamentos interiores de trabajo los aprueba la Inspección General de Trabajo. Se inscriben en la Dirección General de Trabajo, pero quien los aprueba es la Inspección General de Trabajo. Efectos de la suspensión colectiva. También en el artículo 73 ya hay una participación de la Inspección General de Trabajo. En el artículo 75, por ejemplo, más que todo en la huelga, cuando se da y el trabajador necesita que regrese a trabajar, el patrón le es imposible notificar, todo lo que va es acudir a la Inspección General de Trabajo porque por ese medio, a través de la institución, para notificarle a los trabajadores que deben de regresar a su trabajo. La autorización para evaluar los días de asueto y descanso. Esto es importante porque este artículo está indicando ahí que cuando son días de asueto, si no está en el reglamento, quien debe autorizar es la Dirección General de Trabajo. La autorización para actuar como representante intermediario del patrono en el trabajo agrícola y ganadero.
140 y vemos la participación también de la Inspección General de Trabajo. En el 141, primero y segundo párrafo, también nos encontramos con el visto bueno que tiene que dar la Inspección de Trabajo para que estas personas puedan actuar como representantes del patrono en el trabajo agrícola y ganadero. En el 148 estamos hablando precisamente nuevamente de la inspección para verificar que los menores o las mujeres no trabajen en lugares peligrosos o bien insalubres. Oferta de empleo. Este artículo lo hemos visto en varias ocasiones y es precisamente que no podemos discriminar. Usted no puede anunciar por un medio que necesita una mujer de 18 a 25 años. Está totalmente prohibido. Y para que usted pueda hacer eso, porque las circunstancias del trabajo lo requieren, necesita la autorización de la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Prohibición de la mujer trabajadora. También en el artículo 152, primer párrafo, inciso E, aparece la participación de la Inspección General de Trabajo. Visto bueno para la instalación de guarderías. En el 151 se necesita el visto bueno de la inspección precisamente para que en forma progresiva se vayan creando las guarderías en los diferentes centros de trabajo. Intervención en el plazo y condiciones del contrato de aprendizaje. Sabemos de que tiene la obligación de inspección de verificar o de velar por el cumplimiento del contrato de aprendizaje, especialmente en el tiempo, que tomando la edad del aprendiz, la clase y método de enseñanza y la naturaleza del trabajo. Y cuando se negara por alguna circunstancia el patrono a extender la certificación que el aprendiz aprendió el arte, la profesión o el oficio, es la inspección la que a requerimiento del trabajador, después de unos exámenes que ahí están establecidos en la ley, obliga al patrono a que extienda este certificado. Cuando estamos formando un sindicato, como no hemos visto los sindicatos, está la duda, ¿con cuántos trabajadores se forma un sindicato? Se forma con 20. Cuando usted está formando un sindicato, acuérdense que ya hablamos, las personalidades jurídicas de los sindicatos y las personerías se inscriben en la Dirección General de Trabajo. Pero por favor, para que nosotros 20 trabajadores que queremos formar un sindicato gocemos del derecho de inamovilidad, debemos dar un aviso a la Inspección General de Trabajo. A partir de ese momento gozamos del derecho de inamovilidad. Igual lo encontramos en el artículo 212, cuando nosotros, por ejemplo, si José Robles es, por ejemplo, un trabajador de confianza y lo queremos excluir, o sea, le decimos, él no puede pertenecer a nuestro sindicato de trabajadores, no lo podemos hacer de una manera arbitraria. Necesitamos el visto bueno de la Inspección General de Trabajo para indicar que ese trabajador de confianza no puede ser miembro del sindicato de trabajadores. Luego tenemos, para disolver un sindicato, claro, el Ejecutivo pide a un órgano jurisdiccional que disuelva un sindicato, pero previo a eso, necesita que la inspección haya llevado a cabo un trámite administrativo. Por ejemplo, si somos 20 nosotros los trabajadores, pero resulta que uno se fue, ya solo somos 19, nos tiene que apercibir primero la inspección indicando a los señores miembros del sindicato de trabajadores de la mejor. Son 19 y la ley dice 20. Si ustedes no cumplen con los 20, entonces yo voy a tener que dar el dictamen y el Ejecutivo va a iniciar la disolución del sindicato. Artículo 271. Esto no lo vamos a leer en una de las clases específicas hoy, pero ahí tenemos la participación en diferentes incisos de la Inspección General de Trabajo. En el 271 bis también tenemos la participación en el procedimiento de materia de faltas de la Inspección General de Trabajo. Bueno, para que no parezca esto aburrido, quisiera que alguien nos fuéramos nuevamente a nuestro código, ¿sí? A nuestro código. Y quisiera que nos fuéramos a, vamos a ver, el 274 ya le damos lectura en otras ocasiones. El 275 también ya hemos leído y este es importante porque están que en la vía administrativa tenemos dos recursos, el de revocatoria y el de reposición, y también en la parte final que habla del silencio administrativo, que va a variar en relación al derecho administrativo o en otros casos, otras dependencias. Luego tenemos el 276 que analizamos aquí,
El 277 que dice, las dependencias a que refiere el artículo anterior, además de las atribuciones que el presente código les señala, deben desarrollar a través de sus respectivos reglamentos. Y para eso tenemos el 215 y también el 284A. Luego el 278, lo voy a dejar ahí para mientras terminamos entonces. Encontramos nuevamente en el 272, que es la imposición de las sanciones a la Inspección General de Trabajo. En el 278, velar por el cumplimiento y respeto de la legislación laboral también le va a corresponder a la Inspección General de Trabajo. Y me gustaría que alguien me apoyara con la lectura del 278. Artículo 278. La Inspección General de Trabajo, ¿cómo dijo que era? ¿Con este código ahí? Sí, acá lo tengo. Vamos. Dice, la Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro. ¿Sigo? Sí, por favor. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el Subinspector General de Trabajo tiene carácter de título ejecutivo. En los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan la intervención de abogado, pero sí se hicieren asesorar únicamente los abogados y los dirigentes sindicales podrán actuar como tales. En cuanto a estos últimos, solo podrán asesorar a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia que acreditarán ante la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de 300 quetzales. Las disposiciones Sí. Las disposiciones contenidas en el artículo 323 rigen también para el caso de que los interesados se hagan respetar en sus gestiones ante las autoridades administrativas de trabajo, pero la circunstancia de que miembros del personal de una empresa comparezcan a gestionar por esta se debe considerar como gestión directa del respectivo patrono. Bueno, varias cosas en el 278. Primero, que los arreglos que se lleven a cabo ahí entre patronos y trabajadores en la Inspección General de Trabajo, específicamente la Subinspección de Conciliación, si tienen el visto bueno del inspector general o bien del subinspector, hacen un título ejecutivo para que podamos demandar al patrono a lo que se comprometió ante la Inspección General de Trabajo. 2, dice que no necesita que haya abogado de por medio, pero si algún dirigente sindical quiere participar, le es aplicable también el contenido del 321, porque también es para los estudiantes de Derecho, cuando ustedes acompañen a un trabajador, que la ley lo permite. Entonces dice que siempre y cuando su cuantía no exceda de 10 salarios mínimos. Artículo 321, que el licenciado Alan le hizo mención en la clase anterior. Y por último, tenemos nuevamente el 279. Léemelo también, por favor, el 279. Artículo 279. La Inspección General de Trabajo tiene carácter de asesoría técnica del ministerio respectivo y a este efecto debe evacuar todas las consultas que le hagan las demás dependencias de aquel, los patronos o los trabajadores, sobre la forma en las que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia. La inspección debe publicar en el órgano oficial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o, en su defecto, en alguno de los diarios de mayor circulación en toda la República. Las consultas que evacúen a cualquiera
a cualesquiera resoluciones, perdón, que dicten las autoridades de trabajo y previsión social, siempre que así lo juzgue conveniente, para que sirvan de guía u orientación en las materias respectivas. Bueno, aquí lo que tenemos es de que entonces la Inspección General de Trabajo va a ser la asesora técnica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y por supuesto, lo que dice es de que sería importante que tuvieran, como es un órgano oficial, debería de publicar todas las resoluciones en materia laboral para que estuviéramos nosotros enterados y fuera una guía para los trabajadores, para los abogados, los estudiantes, los dirigentes sindicales, para todos los que tenemos que ver que en materia laboral nos podría servir. Creo que la Corte de Constitucionalidad pues, publica sus resoluciones y de hecho tiene un apartado de laboral, pero nos faltaría tener, por ejemplo, los criterios de la Inspección General de Trabajo, por eso es tan importante que sería esa publicación, también de los juzgados y salas de trabajo y previsión social, tendríamos muy buenos elementos que servirían de guía precisamente para poder desarrollar lo que es el derecho del trabajo. En el artículo 280 vamos a encontrar nosotros que precisamente la Inspección General de Trabajo debe ser considerada en todos los procesos, debe ser tenida como parte en los siguientes procesos. Intereses de menores de edad, cuando el trabajador ha sido despedido y no le han pagado su indemnización, y en caso de maternidad. Ahí tienen la obligación precisamente de ser tenido como parte. En el 281, pues ya le dimos lectura completa que nos hizo el favor Elías de darle lectura. Ahora nos vamos al 282. Por favor, ¿quién me lo lee? Toda persona puede dar cuenta a los inspectores o a los trabajadores sociales de cualquier infracción que cometan patronos o trabajadores en contra de las leyes de trabajo o de previsión social. Imagínate todos los trabajadores, o sea, todos tenemos derecho a la denuncia, todos tenemos derecho a presentar, llamar y precisamente indicar de que se está infringiendo normas laborales. Yo quisiera que me hacen un favor, Jorge, creo que es el 419, solo verifiquémoslo, ¿ves? Para complementar este. Sí, mira el 419 también, Jorge. Si tenés tu código por ahí. Sí, maestro, solo se me trabó un poquito el teléfono. Ahorita voy. Gracias. Disculpen, compañeros, disculpen, maestro, ahorita. Maestro, disculpen, no me deja. Disculpen. No te das pena, Jorge. ¿Alguien que nos pueda apoyar ahí? Con el 419, ¿qué es el complemento del 282? Dice 419. Tan pronto como sea el conocimiento de la Inspección General del Trabajo por constarle directamente o por denuncia la comisión de un hecho a los que se refiere este capítulo, dictará resolución mandando que se lleve a cabo la verificación que le corresponde a la mayor brevedad posible. Al efecto, todas las autoridades están obligadas a prestarle los auxilios necesarios. Bueno, entonces, lo interesante aquí es de que sí tenemos la denuncia y la inspección tiene la obligación de verificar esos extremos de nuestras denuncias.
El problema es de que muchas veces nosotros insistimos en las denuncias, no se lleva a cabo, pero por favor, por mandato legal, de acuerdo al 282 y el 419, la inspección tendría la obligación de verificar precisamente las denuncias cuando se infringe una norma en materia laboral. Luego, en el 282, vean qué interesante. Cuando se quiere, por ejemplo, la creación de un juzgado, vamos a leer para que nos quede grabado. ¿Quién nos apoya ahí? Brian, ¿tenés tu código? Sí, licenciado. Miramos el 288. 288. Se deben establecer juzgados de trabajo y previsión social con jurisdicción en cada zona económica que la Corte Suprema de Justicia determine, atendiendo a concentración de los trabajadores, b, industrialización de trabajo, c, número de organizaciones sindicales tanto de trabajadores como patronales y d, el informe que previamente debiera rendir el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, oyendo de previo a la Inspección General de Trabajo. El número de juzgados debe ser determinado por la Corte Suprema de Justicia, la cual puede aumentarlo o disminuirlo cuando así lo estime necesario. Vean, lo interesante acá es de que, por ejemplo, para la creación de un juzgado de trabajo de previsión social, imagínense, ¿qué importancia tiene la inspección? Claro, quien rinde el informe es el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo no puede rendir el informe para crear un nuevo juzgado de trabajo si no escucha antes a la Inspección General de Trabajo. Si se dan cuenta, tiene cualquier dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero le corresponde a la Inspección General de Trabajo precisamente esa labor en la creación de los nuevos juzgados de trabajo y previsión social. En el arreglo directo, pues lo vamos a ver, todo el arreglo directo lo vamos a ver nosotros concretamente. Sin embargo, por ejemplo, en el 375 hay un requisito y ese requisito del acta que se va a levantar debe de enviarse a la Inspección General de Trabajo, inclusive en qué plazo debe enviarse a la misma. También hablando del arreglo directo, cuando se van a formar los comités o los consejos o comités ad hoc, que habla ahí en el arreglo directo, dice que deben enviarse precisamente los nombres de las personas que van a integrar esos comités o bien los consejos o los comités ad hoc para evitar las represalias de patrono. Entonces, es importantísimo que se informe quiénes son los miembros de estos comités a la Inspección General de Trabajo. Luego en el 389, aquí estamos hablando de un conflicto colectivo de carácter económico-social y dice que una vez agotados los procedimientos de conciliación, o sea, no se llegó a ningún arreglo, no se obtuvo un convenio colectivo, entonces, de todo lo que se discutió, el tribunal tiene que hacer como levantar el acta respectiva, pero lo interesante es de que estamos ya hablando procesalmente, ya es una intervención de un tribunal de conciliación integrado por un juez, dos vocales, uno de patronos y uno de trabajadores, ya es un juzgado, es un juez, ya que le dijeron, es un tribunal, y sin embargo la ley dice que debe de remitir la copia a la Inspección General de Trabajo. En el 394 siempre estamos hablando del conflicto colectivo. No se llevó a ningún arreglo, no se llevó absolutamente a nada, pero la parte se va a continuar con la parte de si es que se pactó o se puede llegar a la etapa del arbitraje para obtener una sentencia arbitral. Lo interesante es que dice que el secretario, el tribunal tiene la obligación de enviar también y tener en cuenta a la Inspección General de Trabajo. Y estamos hablando ya de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Siempre hablando de eso, en el 408 ya se emitió la sentencia, tenemos el fallo arbitral, ya tenemos el laudo arbitral, y dice que esa copia de ese laudo debe enviarse copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. Y es que eso tiene que ver con uno de los artículos que leímos, la publicidad. Creo que la compañera Guzmán le dio lectura, donde dice que sería bueno que todos estas sentencias, estas resoluciones que se tienen, deberíamos de informarse a la inspección para que trate de hacer público, para que nosotros todos tengamos una guía, cómo se han determinado, cómo casos
parecidos posiblemente a los que nosotros vamos a llevar o similares ya se han juzgado y han resuelto de esta manera. Esa sería la mejor guía que tuviéramos. Como les indicaba, en la Corte de Constitucionalidad, pues ahí sí vamos a encontrar nosotros un sinnúmero de resoluciones en esta materia. Vamos entonces al 415. Alguien que me lea la primera parte del 215. Andrea. Reformado por el artículo 8 del decreto número 7/2017. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme al artículo 281 de este código. Disculpe, Andrea. No, estamos bien. Entonces, si se dan cuenta, pues ya tenemos nosotros otra participación de la Inspección General de Trabajo. Lo importante de todo esto es de que la Inspección General de Trabajo, si se dan cuenta, es como la parte, que les dijera, la parte que nosotros vamos a tener como el corazón del Ministerio de Trabajo, porque va a participar en toda la parte del derecho del trabajo en que intervenga. No va a participar en las inscripciones, pero sí va a aprobar reglamento, va a tener una serie de funciones. Ya quedamos, si usted quiere encontrar una diferencia entre la inspección y la dirección, una inscribe y la otra lo que permite es ejecutar todo lo relativo en derecho del trabajo dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y luego, pues el 419 que ya leemos lectura, que ligado con el 400, en el 200, ¿qué era? 280, que el 282, perdón, que toda la denuncia que nosotros presentemos, la inspección tiene la obligación de ir a verificarla. Y lo más grave aquí que dice, a la mayor brevedad posible. Claro, vamos a encontrar que las circunstancias en Guatemala son totalmente otras. No sé si hay alguna duda con esto, porque quisiera hacer algunos comentarios. ¿Alguna duda con este tema? Bueno, primero, si se dan cuenta, la inspección va a participar. Para no perdernos, por ejemplo, cuando hablamos de la formación de los sindicatos. No hemos visto los sindicatos, lo vamos a ver en un apartado específico, pero lo maravilloso de todo esto es de que desde ya quiero que quedemos clarito. Para formar un sindicato se necesitan 20 trabajadores. La ley no permite menos, ¿eh? Ese es un requisito. Si van a formar un sindicato de patronos, van a ser 5 patronos. Con 5 patronos se puede formar un sindicato. Pero lo extraordinario es dónde interviene y qué fuerza tiene en materia laboral la inspección. Imagínense, con solo dar el aviso nosotros a la Inspección General de Trabajo, gozamos del derecho de inamovilidad. Eso significa que el patrón no nos puede despedir por formar un sindicato. Pero la importancia que se tiene, ¿qué pasa si no damos el aviso y nos despiden? Por supuesto, no estamos cubiertos del derecho de inamovilidad. O sea, ¿qué papel juega tan valioso la Inspección General de Trabajo? En los juicios de menores, por favor, ya quedamos claro de que no nos vayamos a confundir. Claro, yo les digo, si vemos en qué momento se realizó la norma, la creación de la norma, vamos a ver que han pasado muchísimos años. Posiblemente en aquel entonces sí se necesitaba la autorización de papá y mamá, y cuando no está papá y mamá, bueno, si hay la inspección, yo estoy acá para atender intereses. Sí, yo creo que nos falta, Kevin, el de la anterior, porque lo estamos depurando todavía, pero esta semana que les prometo que ingresa. Este que estamos viendo todavía no, porque lo vamos a ir depurando poco a poco, algunos errores ahí mecanográficos que hemos encontrado, para que le llegue lo más eficiente que se pueda. Entonces, les decía pues que si se dan cuenta, la inspección ha jugado un papel importantísimo. Imagínense las primeras instituciones del derecho del trabajo que se crearon para velar por la salud, por la seguridad de la clase trabajadora, fue precisamente la Inspección General de Trabajo. Antes de nacer los propios ministerios de Trabajo y Previsión Social, nacieron instituciones como la Inspección General de Trabajo.
La inspección, de hecho, cuando ustedes leímos ahí en la historia, la Organización Internacional del Trabajo de 2000, desde el 19, está precisamente con la legislación de la creación de la supervisión. Y la supervisión tiene que ver en todas las materias. Vean, por ejemplo, cuando vamos a estar hablando nosotros de la inspección, que se tiene que hacer valer, tiene que hacerse acompañar por peritos. Porque, por ejemplo, si va a un laboratorio farmacéutico, por supuesto que el inspector no va a conocer muchas cosas de lo que ahí se fabrica. ¿Y por qué es importante tomar las muestras? Porque posiblemente se puede estar utilizando un producto o un químico que puede ser dañino para la salud del trabajador. O sea, no son ellos inspectores de salud para ir a cerrar un laboratorio, pero sí necesitan ellos un expertise para que precisamente puedan comprobar que esas sustancias que utilizan en ese laboratorio no perjudican la salud de la clase trabajadora. Imaginémonos en el campo, por ejemplo, el uso de pesticidas, de insecticidas. Por ejemplo, Guatemala, ustedes saben de que los que han viajado a la costa sur, tenemos nosotros cualquier cantidad de fincas de palma africana. Y la palma africana, por supuesto, tiene sus elementos, tiene sus características. Yo los llamaría a ustedes nada más cuando tengan un poquito de tiempo, véanse los cultivos que se producen en Guatemala y los insecticidas, los pesticidas que nosotros utilizamos. Muchos hasta prohibidos por la Organización Mundial de la Salud y se siguen usando en Guatemala. ¿A qué quiero llegar yo con todo esto? Si se dan cuenta, el derecho laboral no es únicamente la parte de prestaciones del salario mínimo, sino que vamos más allá, protegiendo la salud. Y todo eso lo va a tener a cargo la Inspección General de Trabajo. Vamos a ver en la próxima clase cuántos inspectores fueron nombrados, por ejemplo, los últimos que fueron nombrados. ¿Cuántos inspectores hay en Guatemala? ¿Cuántas empresas hay inscritas en el registro mercantil de Guatemala? Y bueno, hay un convenio de la OIT ratificado por Guatemala donde dice que debemos nosotros más o menos de tener suficientes inspectores para que ejecuten su labor. La participación de la inspección es increíble en todos los aspectos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar la Inspección General de Trabajo, ya sea porque acompañaron a alguien, porque ustedes mandó al patrono, pero es increíble. Yo les digo, las veces que he tenido que estar ahí, es increíble. Yo me quedo asombrado con los inspectores, la actitud de los inspectores. De veras, las audiencias las tienen programadas casi exactas porque pasan, ¿qué les dijera yo? Termina José, entra Salomé, y llega Pablo, llega Guzmán. Entonces, es increíble el trabajo que tienen ellos. Es increíble, yo digo, cuando uno va a su inspección de conciliaciones, que es donde se agota la vida administrativa en pago de prestaciones laborales, es increíble la labor que ellos tienen. O sea, la cantidad de inspectores sigue siendo muy escasa en Guatemala, precisamente para tratar de proteger a la clase trabajadora. ¿Alguna pregunta del tema? Solo estoy viendo por ahí que tal vez vamos a tener que reenviarlo de la asistencia. Decime, Steven, Emanuel Rivas. Tengo una pregunta. El tema de la inspección laboral es netamente de carácter público, ¿cierto? No existe la opción de una ligera privatización, digamos, en comparación con el desempeño y la labor que hacen las firmas auditoras, por ejemplo. Fíjate que lo que habla Steven. Porque quiera que no, siempre. No, fíjate que yo te quiero decir de que me parece interesante tu intervención, porque yo lo que veo es que la escasez o los pocos inspectores que tenemos es imposible que ejecuten esta labor. Yo no sé si se recuerdan, no sé si Carolina todavía estás por ahí, no sé si te recordás, Carolina, que en la cuestión de impuestos de la SAT hubo un tiempo donde contrataron una empresa privada y esa empresa privada llevaba esa labor. Yo creo que lo de Steven, de repente, yo te digo, como en Guatemala también se da mucho el aspecto de la privatización, solo que esto lo complejo, Steven, es de que acordate que
si aparece una empresa que quiera prestar este servicio, casi siempre va a representar al sector privado, al empresario guatemalteco, al patrono, porque yo lo que veo más que todo es, pues esperamos que el Estado, no estamos hablando de gobiernos ni de turno ni los pasados, no, el Estado como tal, hace muchos años se olvidó de que el Ministerio de Trabajo, imagínate con lo que hemos estado viendo nosotros del Ministerio de Trabajo, la verdad es que es una grandeza del ministerio. El problema es que la labor que ejecuta es demasiado pobre, yo te digo. Pero me dejaste con la inquietud, no había pensado nunca, tal vez no de privatizar, sino de poder ampliar. Si el Estado no puede, de repente recontratar empresas privadas para que lleven a cabo esto. Especialmente en el campo, en la agricultura, como te diste cuenta, y vamos a ver en el informe. Fíjate que el último informe del ministerio dice, señores, no podemos indicar solo la agricultura, porque en Guatemala no tenemos inspectores de la agricultura. Lo que tenemos son inspectores que sirven para el sector industrial, el sector comercial y también para el sector agrícola. Entonces, esas son las deficiencias grandes, pero tu inquietud es grande, ¿viste? Ok, gracias. Bueno, Byron. Buenas noches, licenciado. Incluso, de hecho, en las empresas privadas que tienen contratos con empresas en el extranjero, las mismas empresas le exigen que cumplan con ciertos estándares en cuidado del personal, en higiene, seguridad industrial, y esas mismas empresas realizan las auditorías. Fíjate que eso que dice Byron, Steven, también es importante, porque cuando, por ejemplo, son convenios, hacen cualquier tipo de convenio, ¿va? Por ejemplo, te digo, no sé, Byron, si podemos llegar hasta ahí, pero por ejemplo, yo sé que la producción de hule en Guatemala la compra casi en su totalidad, lo compran los mexicanos, pero no sé si en el convenio ese sería importante, nunca lo he tenido la oportunidad de verlo. En todos está el respeto a los derechos laborales, pero hubiera sido importante. Tal vez Byron se da más que todo a la parte comercial, Byron, a la parte industrial, pero fíjate que, por ejemplo, el hule, hasta donde yo sé, casi todo lo compra México. De eso, por ejemplo, el cardamomo creo que la mayoría que nos lo compra o lo compraba Arabia Saudita. Y así vamos a encontrar productos que lo compran determinados países. Y lo bueno es que si hay convenio, lo que dice Byron, porque hay normas internacionales que se tienen que respetar. Por ejemplo, el café. Cuando yo te digo que Starbucks o cualquiera de esas empresas hace un contrato con los guatemaltecos para la distribución del café, para la venta de café, exige que se cumplan los estándares guatemaltecos e internacionales en materia laboral. Cuando lees un poquito de los tratados internacionales, los económicos, te vas a dar cuenta que siempre se exige el cumplimiento de las leyes laborales. El problema es de que no todos los guatemaltecos, no todos los empresarios, pero hay empresarios que no entiendo por qué. Yo te digo, pues es increíble los millones de plata, por ejemplo, que obtienen, si no querés como ganancia, pues por lo menos en la venta, en la comercialización, y sería valioso de que precisamente se respetaran los derechos laborales. Pero la aportación de Byron también es importante. Creo que mucha empresa ella misma se encarga de verificar que se cumpla con los estándares, más que todo en materia laboral. Yo siento que hay varias, más que todo en la prestación de servicios. Otra pregunta ahí, si no lo vamos a dejar hasta ahí por hoy, ya nos quedan unos 21 nada más. Y si Dios quiere, pues nos vemos el día miércoles. Quiero decirles que esto es un poco, si ustedes quieren, aburrido, pero yo les garantizo que lo poco que llevamos ahorita, ya a cualquiera le parece, bueno, que ni sabía todo lo que hacía el Ministerio de Trabajo. Yo de todo esto se los pueden ver a ustedes y miren, entramos a ver sindicatos, entramos al pacto. Pero me interesaba, de hecho, cuando los pongo a leer hoy no tengo otra finalidad más que, sé que muchos por trabajo, por lo que sea, no leen. Y aquí quiero no queda grabado. Y a la hora del examen, pues por lo menos lo tendrán que escuchar. Y yo lo que necesito es que usted conmigo juntos y el licenciado vamos a aprender el derecho del trabajo. Pasen una buena noche y si Dios quiere nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado.
Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Bien, adiós. Feliz noche, Lic. Adiós. Feliz noche. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós.